Muy buenas noches, muy buenos días, buenas tardes, según el día y la hora que nos estén sintonizando. Quería compartirles un fragmento que vemos en la escuela profética. Creo que va a ayudar a muchos ministros y hombres y mujeres de Dios. Les va a ayudar bastante. Aún las personas que no ejercen el ministerio y quieren vivir de manera correcta, ¿no? Porque todos buscamos empezar el año con el pie derecho, ¿correcto? Entonces, quería enseñarles algo para que lo tomen en cuenta, para que nosotros caminemos de manera ordenada y recta, ¿no? No pretendamos iniciar el año de la misma manera que terminamos el 2024. Seamos diferentes. Hicémoslo bien. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, versículo 41. El que reciba un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y aunque muchas veces la palabra de Dios nos ha dicho que asimismo de la manera que recibimos un don, también recibimos un manto. Pero si usted y yo no lo respetamos, lo criticamos, lo juzgamos, lo rechazamos, no podremos recibir ese manto. Así te hayan puesto la mano. Así han derramado 2 litros de aceite encima de tu cabeza. Si no lo respetas, si no lo recibes, si lo juzgas y lo rechazas, no lo vas a recibir nunca. Porque ahí está Dios que hace que se ejecute, que funcione el manto y todo funciona por honra en el reino de los cielos. Profeta, yo estuve honrando, pero luego que yo dejé de honrar, eso se secó. Precisamente porque todo en el reino de los cielos fluye a través de la fe y de la honra. Dios no va a ser manifestado si no crees en Él, y tampoco será manifestado si no lo honras. La palabra de Dios dice de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando Dios, Jesús mismo habló respecto, me dice, Señor, Señor, ¿y dónde está aquello por lo cual me nombra? Es como que entre cónyuges se llamen esposos, pero no cumplen deberes conyugales y no cumplen roles de esposos. ¿Cómo va, verdad? Quiero tocar también el tema, ¿qué pasó con el apóstol Pablo? Hay un tema muy profundo. Los teólogos me van a entender. El apóstol Pablo permaneció durante 3 años y medio en Corintio. Quienes saben que en Corintio se habla mucho de los dones. Él enseñó, impartió y dio su vida por entero. Sin embargo, los corintios no crecieron ni maduraron. Son dos cosas diferentes, crecer y madurar. Es decir, se quedaron como niños espirituales. Hablando, claro, obviamente espiritualmente hablando, ¿no? Se quedaron como niños. Y la razón fue porque ellos no recibieron el manto de Dios o el manto que Dios había puesto que estaba sobre Pablo. Sin embargo, el mismo apóstol estuvo en Tesalónica 3 semanas y ahí lo recibieron como el hombre de Dios y su mensaje y lo acogieron su mensaje lo acogieron como la palabra de Dios que le había revelado a este hombre. Y por eso los tesalonicenses sí crecieron, sí maduraron y evangelizaron toda Macedonia. Le estoy dando ejemplos bíblicos para que no digan que estoy desconceptualizando la palabra de Dios de ninguna manera. Me encanta este tema porque lo he visto muy de cerca y lo he visto con mucho pesar hoy en día en las redes sociales. Cualquiera tiene impunidad de alzar su mano contra las mujeres y los hombres de Dios. La palabra de Dios dice en Primera Crónicas capítulo 16 versículo 22 y lo dice con signo de admiración: no toquen a mis ungidos, no maltraten a mis profetas. Y les voy a desmenuzar para que se pueda entender. Está hablando
son oraciones con signo de admiración. Hay que tomar en cuenta eso, ¿sí? Por favor. Lo está diciendo de manera exaltada o específica y con autoridad. Y no es un profeta el que está hablando, aquí está hablando el Señor Dios. Este versículo, la palabra toquen, tiene una connotación negativa, implica ir en contra de alguien, criticarlo, maldecirlo, obstaculizar su operación o matar su influencia, dicho de otra manera, difamarlo. Entonces, tocar a un ungido de Dios es tocar a Dios mismo. No se puede tocar al ungido sin tocar el manto divino que está sobre él. Así que hay mantos que no han sido usados porque fueron rechazados. El manto que usted y yo hemos rechazado es el mismo que te juzgará. Ahora usted dirán, bueno, está bien ya, pero ¿cuáles son esas consecuencias de tocar el manto? Porque yo he visto muchos que quedaron impunes. No es así, no quedan impunes. Delante de Dios no es así. Si tú conoces la ley de la gravedad, que todo lo que yo lanzo cae, ¿verdad? Si tú conoces eso, tal cual como es la ley de la gravedad y las leyes físicas, así mismo se cumple esta ley. Es un principio divino. Cuando Dios dice, no se metan con mis ungidos, no lo hagan. Consecuencia de tocar el manto. Números capítulo 12, versículo 1. Que apunte. Aarón y María tocaron el manto de Moisés. Y miren esto. María y Aarón, en otras versiones dice Miriam, pero bueno, le estoy aclarando, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Primeramente, el juicio viene para María, o como les dije en otras versiones, dice Miriam. Números capítulo 12, versículos 8 y 10. Estoy parafraseándolo para resumir más el tema. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Quién está hablando aquí? Dios mismo. He aquí que María estaba leprosa como la nieve. ¿Actualmente hay lepra, profeta? Sí, lepra espiritual. No crecen, están estériles, muchas veces están enfermos en el cuerpo. Hay una depresión que los consume, hay miseria, la plata se les hace agua, viven enfermos, viven en peleas inconstantes en la familia, no hay descanso, no hay paz, sufren mucho de ansiedad, tienen problemas en la salud. Eso, yo ni siquiera necesito ser profeta para yo saber eso, porque eso está en la Biblia, está escrito. Uno se pregunta, pero ¿por qué me vienen todos estos males? ¿Yo qué he hecho? No he hecho nada malo. Hey, piensa, medita delante de Dios. ¿Alguna vez hablaste en contra de una mujer o un hombre de Dios? No se habla a la ligera. Puedes, incluso, estamos mal acostumbrados a hablar a la ligera de cualquiera, que muchas veces aquel cualquiera fue un ungido o una ungida de Dios. Y es ahí donde Dios los va a defender. Ay, pero yo también soy hijo de Dios. Sí, pero Dios vela por los principios. Y los principios se cumplen, no se violentan, se cumplen. El juicio también vino para Aarón. Números capítulo 20, 25 y 26 versículos. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor y desnuda a Aarón de sus vestiduras. Muchas veces aquel vituperio, aquella crítica, aquella difamación, aquellas cosas que se hagan en contra de siervos y siervas de Dios, va a traer mucha muerte espiritual, muerte financiera, problemas financieros, familiares y físicos. Y bueno, ¿qué tan delicado es esto, profeta? Muy delicado, muy delicado. ¿Hay solución? Claro que sí, el arrepentimiento, por eso este video. Si alguien ha caído infringido en esto, por favor arrepiéntanse. No se trata de la persona, o el profeta, o la profeta, o el pastor, o la pastora, o el apóstol, o el apóstol. No se trata de eso. Se trata de que Dios está respaldándolos. Que al meterte con aquel hombre o mujer defectuoso que está sirviendo a Dios, que Dios está respaldando, te estás metiendo con el Dios Altísimo. No escupas al cielo.
Si tienes algún problema, tú dile a Dios, Dios, corrígelo, háblale, Señor, pero no ataques de línea directa. Si hay algo que te parece injusto, resuélvelo con Dios y Dios va a juzgar, pero tú ni yo lo debemos hacer. No lo hagamos. Solución, arrepintámonos mientras estemos a tiempo. Hay gente que ha tenido cáncer, hay gente que tiene enfermedades ocultas y ni la sabe. Hay personas que tienen problemas muy fuertes de ansiedad, problemas psicológicos, problemas financieros. Nunca rompen esa línea de estancamiento. Están constantemente estériles, no producen fruto. Y recuerden, los frutos no están en los dones. Los frutos están en el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Esos son los frutos, porque los dones, cualquiera puede tener dones, pero los frutos son los que te dicen quién eres tú. Así que un fuerte abrazo para toda la comunidad, para todos los que están sintonizándonos. Este video te bendijo, compártelo y este año 2025 no critiques, no difames, no murmures, no te levantes en contra del Dios Altísimo. Mucha gente ha levantado su mano en contra del Dios Altísimo. ¿Y cómo puedes levantar en contra de Dios? No es por la persona, es a Dios que se lo hace. Dios lo dice así. Primera de Crónicas 16:22. No toquen a mis ungidos, no maltraten a mis profetas. No lo hagan, no lo hagan. Y si lo has hecho, arrepiéntete, arrepiéntete. Recuerda que hay mantos que no han sido usados porque los rechazaste. El manto que tú rechazas es el manto que te juzga, que te juzgará. ¿Ok? Dios te bendiga. Bendiciones.